por favor. Roberto Beca, Córdoba Alexander, Natalia Serpiel, Raúl Kidi. Que no les mentí, o sea, lo hacen de manera excepcional todos ellos. La verdad es que difícilmente pudimos conseguir un mejor cast. Un aplauso por favor para ellos. Pues banda, esa es una pregunta ridículamente fácil. Sabemos que tienen preguntas. Aquí hay medios, amigos, pues dense ahorita que estamos aquí juntos, porque si no después es un desmadre juntarnos a todos. Si tienen algún comentario, si tienen alguna duda, pues este es el momento. Y de entrada, muchísimas gracias por estar aquí y sobre todo por sus risas que a Gaby y a mí nos llegan el alma. Estábamos muy nerviosos. De verdad, muchas gracias por estar aquí. Ahí viene el tópico de Hola, buenas noches, felicidades. Mi pregunta es, tocaron temas psicológicos. Quisiera saber qué tanto se acercaron a estos profesionales para no rebasar esta línea de lo que se cuenta ahí. Cuando la película tiene una historia bastante curiosa, está basada en una obra de teatro muy pequeña que escribí hace muchísimos años, que incluso estuvo montada por Alejandro Calva, que nos acompaña aquí. Gracias, Alejandro. Calva la montó se presentó en teatro de imitación, una cosa que duraba 20 minutos, 25 minutos, donde incluso Nat interpretaba el mismo personaje. De hecho, cuando decidimos volver a un largometraje, lo primero que le dije a Gaby es: Nat tiene que hacer a Ana, porque ella desde el principio lo había hecho espectacular. Entonces yo de repente me enfrento a hacer esta película algo más largo, y quise hablar sobre todo de algo que yo me cuestionaba mucho, sobre todo porque he sido víctima de eso, que eran las enfermedades mentales. Yo quería hacer una comedia relacionada con eso, porque solamente un tipo bastante enfermo y una tipa bastante enferma aceptaría que pasara lo que acabamos de ver. Y entonces mis cuestionamientos de qué es la salud mental y qué es la enfermedad mental empezaron a ser muchos, y me acerqué a un gran amigo, un gran psicólogo, que es Raúl Aranda, que también lo tenemos aquí presente. Nos sentamos, y a partir de analizar los personajes, de analizar distintas conductas, pudimos llegar a esto que ustedes acaban de ver, donde la representación de la salud mental, más no de la física, era Ana. Eso fue algo que se persiguió durante el estudio del guión, y que Gaby termina plasmándolo muy bien en pantalla. Entonces, sí, o sea, la verdad es que yo necesité juntarme con él y con otra psicóloga, Magali, estoy bien, no recordarlo, Magali, donde empezamos a hablar durante horas, y los apuntes, y él me mandaba unos diagramas loquísimos que hasta me alteraban mucho de las distintas conductas humanas en la salud y en la enfermedad. Y bueno, cosa que le agradezco muchísimo. La verdad es que tener un par de psicólogos para una escritura cinematográfica es algo que recomiendo ampliamente. ¿Preguntas? ¿Alguien más? Muchas gracias. Raúl Ortiz de Telón.
Muy, muy directo con usted, señorita de la orilla. Me encantó ese cierre que das como productora, o sea, en el papel que estás interpretando. Y muchas veces, ¿cuántas veces no me he enfrentado a casos de que he tenido que evadir cosas de, luego lo estudiamos, te daremos cita, cuando realmente el producto es malo? ¿Cómo es que tú lo interpretaste diciendo al final, no, tu película no me gustó? O sea, ¿de dónde agarraste esa fuerza para decir, o sea, como tu personaje, eso estuvo increíble? O sea, me encantó. ¿Cómo me encantaría que en la vida real la gente fuéramos así de, pues no, está horrible? O no, por tus 10 argumentos que no te gustaron contra tus compañeros productores de, híjole, lo voy a pensar, lo voy a estudiar, como que lo estamos acostumbrados a eso, y tu personaje fue directo de, a mí no me gustó. ¿Cómo fue que te armaste de valor para hacerlo? Me encantó. Solo dije lo que pensaba, no, para nada, no, a mí la película me gustó muchísimo, yo quería formar parte de alguna manera y mira, estuve ahí. Pues yo creo que tengo experiencia estando de este lado también y me he topado con esas negativas y pues nada, pues aquí quise ponerme en los zapatos de las personas que se dedican a eso, ¿no? Y como entender de dónde viene ese pensamiento y esa rabia. Sí, esos pensamientos a veces parecen tan doctrinales, ¿no? Pero sí, pues me divirtió mucho hacerlo justo por eso, porque pues, pude estar del otro lado del que siempre estoy. Y pues está divertido. O sea, tú te has enfrentado. Pero enfermos mentales, en la película. ¿Perdón? Tú te has enfrentado a eso, entonces, o sea, en algún momento fuera de esta película a ti te lo han dicho de, esto no le veo, cómo vas a avanzar, cómo lo vas a hacer. Afortunadamente no. Ok. No. Siempre la frase es, no se alinea con nuestra estrategia. Ok. Pero sí he estado del lado de buscar ese tipo de apoyo, distribución, etcétera, lo que sea, ¿no? Entonces, pues sí. Muchas gracias. Oli, esta es una pregunta para la directora, que sabemos que ha hecho películas antes. Quisiera saber cómo lidias con todos los conflictos emocionales que traen los problemas de género, bla, bla. O sea, ¿cómo puedes tú ser tan fuerte como para plasmar, ya no viene del guionismo, sino como para poder tener planos tan perfectos y al mismo tiempo lidiar con toda la tormenta que es un rodaje? ¿Qué haces tú en tu mente como para que puedas tener planos tan lindos y al final la película se reduzca en algo muy lindo? Que además la gente, o sea, sí, o sea, no vemos comedia nacional, ¿no? Y al final las películas que tú haces tienen planos velatarianos. Entonces, quisiera que nos contaras un poco de tu proceso, de cómo convives entre las dualidades, pues. Muchas gracias. Pues, o sea, a mí me cuesta trabajo considerarme, o sea, una directora con ese ojo como exquisito. O sea, realmente yo me he enfocado mucho en ponerle mucha atención al desarrollo de personajes, los diálogos. A veces en la comedia es muy difícil ser muy experimental, o sea, de repente tienes una camisa de fuerza como director, porque pues nada se puede entorpecer en el camino de la risa. Entonces no puedes hacer muchos cortes, o sea, tienes que ser muy milimétrico en cómo cuentas la historia, porque nunca me ha gustado
ser ese tipo de director, directora, que quiere como notarse mucho, o sea, como decir, yo estoy aquí, que luego veo mucho en otras películas que distraen mucho la parte estética, la parte, y pues no sé, le puso mucha atención, y la verdad también es gracias al gran equipo que me acompañó, a mi fotógrafo, o sea, sí, creo que el ojo de Charlotte es maravilloso y con muy poquita, o sea, de verdad 3 luces y muy poquitas herramientas, pudimos sacar un rodaje, la verdad fue mucho más complejo que OK está bien. Y pues el gran elenco es también uno de los aciertos. Fueron como muchos elementos que se pudieron juntar para que la película tuviera esta factura. La verdad yo siento que fue un avance de OK está bien a esta película. Y no sé, la última vez que estábamos corrigiendo color, que ya había pasado tiempo del rodaje, de todo, hasta a mí me sorprendió como ver los colores, y incluso le dije a Xolo, ay, sí nos clavamos mucho en la paleta de color, o sea, sí hubo una búsqueda muy, pues sí fue de mucha digamos, mucho trabajo de mesa, y yo, la verdad es que me gusta mucho eso, o sea, hacer mucho trabajo de mesa, ponerme a planchar todo eso, porque nuestros rodajes lo que pasa es que son de 2 semanas, o sea, 2 semanas ya es mucho, entonces no hay mucho tiempo para improvisar o para no saber lo que haces, entonces todo tiene que estar como muy cuidado, ser rápidos y aparte pues pasársela bien. Yo sé que los rodajes pueden ser muy estresantes, pero afortunadamente la gente que se ha juntado en el equipo pues están muy emocionados por hacer una película, dar lo mejor de sí. Esto es, digamos, una película que se hace creo que con más amor que con recursos. A mí obviamente en algún momento me gustaría tener todos los juguetes y más libertad, pero a lo mejor esto también me ha ayudado a tener como que los pocos recursos que tengo, saberlos aprovechar. Gracias. Hola, me parece interesante. Ya has comentado un poco, Gabriela, sobre el proceso más bien sobre las diferencias que percibes del trabajo que llevaron a cabo desde OK está bien, que fue ya fue hace 5 años. Yo me acuerdo cuando la vi, ahora veo esta película y creo que quienes vimos OK está bien y así podemos notar como esta distancia de la que hablas, esta evolución. Y a mí justo mi pregunta iba hacia allá, ¿no? Como tú como directora y Roberto como escritor, pues creo que está bueno hablar de los aciertos, pero sobre todo esto que se habla, ¿no? De se aprende más de los errores. ¿Qué cosas que pasaron cuando ustedes escribieron, cuando Roberto escribió y cuando tú dijiste OK está bien, dijiste, esto no lo voy a repetir, de este error aprendo, y cómo llevaron esa mejora ahora a una pregunta ridículamente fácil, perdón. Pregunta para los dos. Tenían razón los productores, es un nombre muy largo, complicado de decir. Entonces fueron como el aprendizaje, nuestros errores que no volvimos a repetir. Bueno, hay uno que volvimos a repetir, que dijimos no vamos a hacer, y fue lo de meter canciones, porque eso la verdad sí, o sea, como eso sí nos metió el pie de nuevo, por eso nos tardamos, porque sí es complicado y toma su tiempo conseguir las licencias musicales.
y nos arriesgamos mucho porque grabamos una escena muy importante sin todavía tenerlo así como súper amarrado y confiando a la buena así de, ay, sí, no la van a dar y no va a pasar nada, y pues sí, pues eso es muy arriesgado y dijimos que no lo íbamos a hacer, no lo íbamos a hacer. Pero, o sea, yo creo que no sé qué error no cometimos y que ahora sí nos salió bien. Fuimos, o sea, yo creo que sí fuimos más cuidadosos en la parte visual también, o sea, y a lo mejor también fue un rodaje un poquito más ordenado en ese sentido, que está bien de repente sí era echar cotorreo, estuvo bien porque pues era muy de amigos y todo, pero aquí sentí que todo fluía muchísimo más, como todo el mundo sabía perfectamente lo que hacer, entonces eso, aparte pues o sea, tener actores con muchas tablas agiliza mucho más el trabajo, o sea, los otros, en nuestra película pasada pues eran chicos que apenas estaban, o sea, estaban estudiando teatro y todo, era su primera película, para todos era como su primera película, entonces pues aquí eso fue diferente, o sea, creo que no tenía que sobredirigir. Yo creo que el error que cometimos, y espero no cometerlos en las siguientes, es esperar el espaldarazo de el sistema mexicano de festivales. Siempre nos tardamos a estrenar porque decíamos, vamos a esperar a Guadalajara, vamos a esperar a Morelia porque queremos estrenar ahí. Y Gabriel y yo siempre hemos comentado que tanto que está bien como esta película, pues realmente no es un cine festivalero, pero tampoco es un cine de alto consumo, como puede ser los ya mencionadísimos, ¿no? Derbez, Chaparro, y Gareda. Pero aún así quisimos apostar a esperar a los festivales nacionales y al final nos dieron la espalda. Dicen que uno no es profeta de su tierra, y al parecer es cierto, porque nos ganamos, cuando decidimos más bien apostar al extranjero fue donde empezó a tener una mejor recepción, cosa que nos hace pues muchísima gracia, porque es 4 veces más complicado lograr una selección en un festival internacional que en México. Sin embargo, nunca entendimos por qué los festivales nacionales no quisieron darle entrada a la película. Tenemos algunas sospechas, sobre todo por algunas temáticas que toca la película, pero creo que por eso nos tardamos más en estrenar, por estar esperando estos festivales que al final terminaron por no apoyarnos. Hola, de este lado Oscar Andrew. Una pregunta para todos. Estamos ante una metanarrativa, una historia dentro de otra historia. Sobre todo, ¿cómo fue ese trabajo de mesa y esa comunicación con los actores para poder entender el camino de la historia? Pues yo me enteré de todo eso hasta que la vi. Para mí fue genial. Yo vivía en orden. Yo sabía que Ana tenía un interlocutor al que le contaba la historia, porque cuando leímos no el libreto, es el guión. Cuando leímos el guión, ahí fue que supe del personaje de Roque, no existía en la obra. En la obra no tiene esta persona que cuenta las cosas, pero nunca vi el trabajo de ellos hasta que vi la película. Y también la parte de la productora, nosotros no teníamos idea de eso. Hasta que vimos el póster, vimos más nombres y ellos quiénes son, o sea, dicen quiénes son, pero ¿qué hicieron? Y véanla, y ahí fue que me enteré. Yo realmente... Sí, y se dividieron en dos, los buenos y los morenos. Entonces, pues yo creo que nosotros lo vimos como, pues cada quien su propio fragmento. Yo lo que viví mi personaje así pues se dividió, realmente no aportaba o restaba que nosotros supiéramos que haya más narrativas sucediendo.
y creo que fue un gran acierto. Pues nada, como, no sé, ¿qué más quieren decir por allá? Los güeros, del otro lado. Pues nada, nosotros nos invitaron y agradecemos mucho, nos dieron la oportunidad, vimos la película y luego nos juntamos y nos explicaron como todas esas inquietudes que pueden resaltar viendo la película, incluso abrió como un poco la conversación de ustedes que sienten de la película, y creo que algo que, o sea, nos explicaron muy bien qué es lo que estaban buscando con esto, con incluirnos a nosotros, y creo que, por lo menos de lo que yo entiendo, creo que refuerza mucho la tesis de la película de recalcar que las cosas las hacemos por amor, ¿no? Y entonces no importa si están estos tres diciéndote, ¿por qué haces lo que haces? Si para ti vale la pena y amas lo que haces, entonces vale la pena hacerlo, ¿no? Y creo que eso siento que me parece muy bonito cómo cierra la película, ¿sí? Reforzando la propia tesis de la historia dentro de la historia. Daniel, Que se necesita ser enfermo mental para hacerlo también, para hacer cine independiente. Ok, acá arriba, Daniel Nequis. Pues yo quiero regresar a la cuestión de los tópicos, porque obviamente la peli tocar de rotos con descosidos, o sea, enfermos con enfermos, podemos abusar de alguien o hacernos cubrir esa enfermedad tratando de cuidar a alguien. Los temas sociales, hijo, los podría seguir enumerando porque sí me gustó. Todo lo que tiene que ver con las enfermedades mentales, el desahogo, las cosas por amor, o el solo hecho de camuflajear el amor para hacer un delito. Entonces, en este caso, en ese ámbito social, yo quisiera regresar a eso y preguntarles cómo fue la inspiración, en qué te basas en el ver el otro, porque obviamente, si no fuera Ana, tal vez sería un perrijo, ¿no? Imagínate, o sea, viendo en esos extremos por ahí, quien me quisiera contestar esa pregunta. Eres un gran observador, porque justo el personaje nos dice al principio que él es que le gustan los perros, es alérgico a los perros, porque seguramente si no fuera así, el cabrón tendría 30, 40 perros. Lo que dice Roberto, me gusta que sí se noten esas lecturas de a veces lo oscuro que puede ser lo que llamamos amor, lo que llamamos solidaridad, porque a lo mejor desde afuera podría parecer que esta pareja es sumamente noble porque está cuidando a una parapléjica, pero de dónde nace esta pues ya incluso necesidad de tener una parapléjica en casa. Y a mí se me hizo muy interesante hacer una escalerita de necesidades que ayudaran a que las cosas no se vinieran abajo. Me han preguntado varias veces en entrevistas de dónde nace esta película, y le digo, pues, de la ansiedad, del terror, de la depresión, de los puntos bajos que te enseñan a verte a ti mismo y de tratarlos, saberlos distinguir. La psicología, tratarte psicológicamente ayuda muchísimo. Creo que es algo que ningún guionista, director, actor debe dejar pasar. Tienes primero que conocerte a ti para poder escupir verdades hacia afuera. De ahí viene. Aquí arriba. Nada más tengo dos preguntas. ¿Cómo fue el asunto de la adaptación de la obra a la película? O sea, ¿qué te hizo tomar esa decisión de convertirla en una película? Y la segunda pregunta es más, ¿en qué momento decidieron agregar todas las escenas de los productores? Pues tuvimos una función más pequeña con amigos y colegas, nada más como para pues, ver estas primeras impresiones.
a Roberto le cayó el 20 que a lo mejor también necesitaban incorporar esta metanarrativa para un poquito invitar al público, a la audiencia, a que entendiera más rápido el tono. O sea, porque luego, y fue de lo que más trabajo nos costó en esta película. O sea, a diferencia de que también, como que todo lo teníamos muy claro en cuanto al tono, no fue nada difícil, porque aparte ya teníamos como muchos años, bueno, para mí, pues muchos años de conocer la historia, y esta adaptación del teatro al guión tomó meses apenas, o sea, no. Entonces creo que, yo siento que una película compleja y difícil de abordar, era más difícil establecer el tono y que o sea, y nosotros sentimos que sí era necesario también agregar esto. Aparte, pues la metaficción nos encanta, o sea, luego a mí se me olvida que yo salgo de la película. Sí, como que, y bueno, cuando Roberto me dijo, no, es que tú tienes que salir, pues yo no quería porque no soy actriz, entonces, pero vas a actuar de ti. Y yo, bueno, si hago de mí, pues está bien, y ya estando de... Pero lo hace bien, ¿sí o no? La verdad, estar de ese lado, o sea, lo hacen ver muy fácil, pero o sea, lo hacen ver tan fácil y uno cree de repente que es fácil, pero ya estar ahí es lo más difícil, y como que sí sentí, o sea, ponerme los zapatos, dije, ay no, qué difícil es esto, ahora los entiendo. O sea, de repente me decían dos cosas diferentes, dos indicaciones diferentes, y yo, no estoy entendiendo, necesito que me digan solo una indicación, y es difícil, y como estar de ese lado dije, ay no, pobrecitos, con razón, luego nos odian a los directores y todo. Sí, bueno, en cuanto a la adaptación, es una película que se hizo con muy poco dinero. O sea, en comparación con la media de lo que se gasta en una película comercial mexicana, de verdad se hizo con nada. Y Gabriel y yo estamos acostumbrados a trabajar así. Entonces, nosotros tenemos muchas ganas de hacer un guión que tenemos ahí guardado desde hace más de 12 años, pero la verdad no lo hemos hecho porque es sumamente escandaloso, sumamente cancelable, y el día que la hagamos les puedo decir que va a ser la comedia más políticamente incorrecta que se ha hecho en la historia, o sea, de verdad, o sea, tenemos gente que ha leído ese guión y nos dice, nos encanta, pero no lo vamos a hacer. Entonces, nosotros siempre, cada 6 meses decimos, ya la vamos a hacer, y a los 3 meses decimos, no, güey, espérate, qué pinche miedo. Entonces, pensando en cuál iba a ser la siguiente película, necesitamos algo que sucediera en 1 o 2 locaciones. Entonces, yo me acordé de esta obra, y le dije, déjame experimentar y déjame ver si la puedo convertir en algo digno a través de hacerla más grande, y a ver si funciona. Estuve trabajando y Gaby me chingaba, ya acabaste, ya lo hiciste, ya acabaste, y me estaba chingue, hasta que un día me dijo, en 2 semanas tenemos lectura ya con parte del crew, y yo, ¿qué? Y me dice, entonces chingale, cabrón. Y muy como es mi costumbre, 2 horas antes de la lectura del crew, yo todavía estaba trabajando en el guión, y para mí fue muy motivante que cuando se leía la versión larga, porque Gaby conocía pues, la obra de teatro, es que me conmueve mucho, cuando se hace la lectura, Gaby se pone a llorar y me dice, no mames, ¿qué es esto, cabrón? ¿Qué es esto? Y en ese momento supe que esta, sin lugar a dudas, iba a ser pues, nuestra siguiente película. Ahora mejor que tengo un efecto Mandela y no fue así. Lo soñé así, llorando. Pero fue un proceso complicado, me atoré muchísimo durante meses, no sabía para dónde jalar, y poco a poco empecé a encontrar
la directriz. Sí ha sido de las cosas más complejas a las que me he enfrentado a hacer esto más un largometraje. E incluso pues, con los años se siguió escribiendo, o sea, se sigue escribiendo. Perdón. Lo que voy a decir parte de subjetividad. Va a sonar muy insultante, no es la intención. Lo primero, Gaby, te quiero decir que tu actuación fue la que más me gustó de todas, con el perdón de los demás. Pero te lo digo en serio, Gaby. Lo segundo, ya digo, parece insulto, pero no es eso. Yo estuve en la función previa, donde lo que decías, antes no estaban las escenas de los productores, y ahora que están, justo yo noté esa sensación o esa intención de querer explicar la peli. Y entonces sí quisiera remarcar un poco, que tiene que ver con la pregunta anterior, el hecho de por qué existe este miedo a que no se entienda. No es que sea un miedo a que no se entienda. Básicamente lo que nos preocupaba era el tono. La primera vez que se proyectó, notamos que de repente la gente no sabía si reírse, o sea, por como eran temas de salud mental, de repente como que la gente no entendía el tono. Entonces yo le dije a Gaby, es que tiene que haber risas desde los primeros momentos para que después el público sepa qué es lo que está viendo. Y después sí hubo personas que nos decían que no habían entendido qué era real y qué era ficticio. Y yo dije, bueno, no pasa nada si le damos una pequeña ayuda al público. No me pareció que estuviera mal, no era miedo a que no entendiera, pero tampoco somos ese tipo de cineastas que dejamos la obra abierta, como diría Humberto Eco, o no somos tampoco unos cineastas que les vale verga si el público entiende o no entiende, porque al final, si no entendieron es porque son pendejos. La verdad es que no tuvimos reparo, simple y sencillamente decir, pues lo podemos explicar un poquito mejor. Y ahí está, o sea, no hay mayor ciencia en eso. Buenas noches, René Franco. El asunto primero es felicitarlos, porque yo no creía que pudieran hacer una segunda película. Y la verdad, ahora sé que tienen una tercera película y primero felicitar a la pareja creativa que han creado ahí. Segundo, señora directora, felicitarla por dirigirse a sí misma para no actuar. Es lo más difícil que se puede hacer. No sé si está usted actuando o dejándolo de hacer, pero realmente amalgama muy bien. Y la otra es que realmente a mí al menos la película me rebasa. O sea, es demasiado buena. Y la circunstancia de poner el contexto o el entorno es simplemente genial, porque los personajes que están afuera están igual de perdidos que los que están adentro, aunque parece que son los que llevan la dirección, están igual de mal, tampoco saben lo que quieren, ¿no? Y entonces la pregunta es como, solo sigue. Es rara, no es compleja, pero es fantástica. Yo no tengo nada más que felicitarlos. Muchas felicidades. Muchas gracias. Te aviso que ha sido grabado y que va a ser utilizado como balazo en la película. Hola, ¿qué tal? Primero que nada, felicitarte, Gaby, qué gran maestra eres, y también yo. Segunda, nosotros algunos tuvimos la oportunidad de ver el primer corte y nos sorprendió mucho esta integración. Pero yo quería preguntarte, esta última escena con Tato, ¿lo tomaste como un ejercicio personal a la hora de escuchar todo este diálogo y todo este guión? Como directora, ¿sentiste o lo apremiaste como un ejercicio personal? Y segunda, ¿crees que sea un mensaje para la industria? Bueno, cuando tu padre se me contactó, pues como yo no soy actriz de oficio, o sea, realmente lo estaba intentando vivir, entonces
buena, o sea, sí o sea, lo que me estaba diciendo, pues me estaba llegando mucho, o sea, todos esos miedos de que la película pues fuera una mierda, de que no diera risa, de que realmente, o sea, sí me cuesta, creo que a Roberto y a mí nos cuesta mucho trabajo encontrar nuestro lugar en la industria fílmica nacional. O sea, estamos en un lugar intermedio que es muy difícil estar porque no hay como tantas pelis que nos acompañen, o sea, todas están como en un extremo o están en el otro, y a nosotros como encontrar nuestro espacio, nuestro público, pues ha sido, es muy complejo, o sea, la verdad sí hay cierto pues resentimiento, un poquito así, o sea, un poquito así, de decir, ¿por qué? O sea, ¿cómo es que algunas pelis que yo digo, no, a ver, ¿cómo es eso que sorprende tanto? Y no sé, a mí a veces hay cosas que digo, pues no me gustan y y como que sí hay esto de nosotros estamos haciendo algo diferente, ¿por qué esto no causa más asombro? Pero supongo que todos los cineastas pues piensan lo mismo, ¿no? O sea, quieren que les hagan caso, que los vean, que los sigan, que o sea, yo supongo que eso lo viven todos los que se dedican a hacer arte. Hay eso, o sea, pintores, actores, todos quieren como llegar a su público, y a mí en lo personal sí me gustaría encontrar como mi audiencia, o sea, saber, o sea, encontrarme con esa audiencia que le gusta este tipo de películas. Así me sentiría un poquito también mejor de decir, no, sí vale la pena, porque la verdad es muy difícil hacer cine como nosotros lo hacemos, y afortunadamente hemos encontrado personas que nos han acompañado en el camino y que se han, pues, también, o sea, se han metido unas friegas para tener este producto. O sea, detrás de eso hay un montón de colegas que se han vuelto amigos justo por todo lo que entregan a la película, y las horas de ver y de ver. O sea, mis amigos y mis colegas que he encontrado y que nos han acompañado, pues eso, o sea, para mí es muy bonito ya por fin enseñarles el trabajo de, valió la pena, ya por lo menos se terminó, ya la gente la vio. Eso es de lo más gratificante para mí en mi oficio, podérsela compartir a un equipo que pues, me acompañó y que creyó. Eso es de lo más, eso yo creo que a lo mejor lo más bonito. Hola, buenas noches. Lo primero es reconocer a la directora, mujer, egresada del CUEC. Eso nos hace falta, ¿no? Más egresados de escuelas de cine nacional. Me parece que esta es una película bien disruptiva, donde nos podemos dar cuenta que no necesitamos grandes presupuestos para causar impacto de la historia en lo que pasa en el cotidiano de la mayoría de la gente, que son problemas de salud mental. Hay como un montón de notas que quisiera hacer. La principal es la salud mental, el tema de la hegemonía de la distribución del cine, que es al que nos enfrentamos en este país, a temas de género, mujer, hombre, pero lo que me llama mucho la atención, y no sé si fue accidente, es que este guión termina dentro de lo que nos pide el cine comercial, que es el viaje del héroe. En este caso, si estoy equivocada me lo dicen, la pareja es el héroe. Si es así, o consideran que esta peli no es como el viaje del héroe. No sé si hay algo de heroico en llevarte una discapacidad. Es que el viaje del héroe no necesariamente es algo positivo. ¿Me explicó? El viaje del héroe tiene más que ver con que él rescata su verdad. Y en este caso la pareja, su verdad es queremos rescatar a Ana y nos la queremos quedar. Entonces, pero no sé si este tema estaba desde el guión o de pronto solo salió del montaje, porque el montaje también es muy bueno. Sí, pero bueno, en cuanto a la escritura no lo vi como el viaje del héroe, ¿no? O sea, no casi en un lío de Matrix.
una cosa así, pero es interesante lo que dices. Lo que sí puedo decir es que, pues igual que con OK está bien, que queríamos que el final fuera difícil para el público, que eso fue una de las cosas que más le molestó a la gente de OK está bien, que de repente se sentían traicionados por un personaje con el cual habían estado riendo y después resultaba ser terrible monstruo, hijo de puta. Y creo que en eso quisimos jugar también en esta película. Yo creo que una pregunta más, ¿no? Últimas 3 preguntas y listo. Donde manda capitán. De este lado, a su derecha. Mi pregunta va enfocada hacia el cartel que pues está anunciando la película. Me parece, bueno, quisiera saber cuál fue la decisión de tomar esos elementos, porque estamos viendo a la pareja, a los protagonistas, pero me parece que a lo mejor la silla de ruedas hubiera sido un elemento más característico en el cartel, ya que pues es el personaje que más como nos aterriza y es la que hace también la pregunta ridículamente fácil. También estamos acostumbrados a que en las comedias románticas pues tenemos tipografías un poquito más llamativas, pero en este caso es un poco más lineal, sigue siendo pues seria. Pero ¿cuál fue la decisión de tener pues esta imagen como representación de la película? Cuenta que Gaby, acogiendo la pregunta, el cartel que estamos viendo, el verde, sí es una especie de ironía a la manera de los carteles de comedia mexicana, estas plastas de color, estas fotos donde solamente muestras una pareja, casi parece un cartel sacado de la oficina de los productores, ¿no? Como Hijos contra Gatijos y la fucking vibra. Sin embargo, para tu tranquilidad, hay un cartel alternativo que sí ya tiene mucho que ver con la película y donde justo la silla de ruedas tiene el papel protagónico. De hecho es una ilustración de un gran amigo diseñador, el Mike, donde vemos una silla encadenada a un poste, pero muy feliz. No sé si quieres agregar algo. Pues a mí a lo mejor es la parte donde más nos desencontramos, ¿no? Porque para mí a veces me gusta más y a Roberto le gusta algo más oscuro, más abstracto, más, no tan, digamos, parte pues con las convenciones genéricas. De hecho, la persona que diseñó este cartel, que es Adán Lalo, él hizo el diseño de los carteles de Hijos contra Hijos, La Fucking Vibra, y a mí cuando los vi dije, me encantaron, porque dije, sí parece que esas películas podrían existir, o sea, entonces yo me quería ir más por esta línea y Roberto quería algo de un artista un poquito más extraño, que no supiera, más arty, y dijimos, pues tengamos los dos. De este lado, aquí. José de Culture Connection. Primero que nada, felicidades. Es una película entretenida y muy bien lograda. Me gustó el diseño del sonido y la fotografía. Felicidades a todos y mucho éxito. Mi pregunta es la siguiente, para quien guste responderla. Siendo un proyecto independiente, ¿qué es lo más fácil, qué es lo más divertido y qué es lo más difícil de realizar en una producción como esta? Gracias. Podemos contestar todos a lo mejor. Yo creo que lo más divertido es que no hay reglas de lo que tienes que hacer, ¿no? Al ser independiente no tienes que llevar una línea ni tienes que hacer exactamente lo que otros hacen, entonces eso lo hace divertido. Y trabajar con gente que realmente está apasionada por hacer el cine, apasionada por contar una historia y por tener algo diferente que a la gente lo atrape. Siento que eso puede ser algo muy divertido. Y porque con tus estos fue muy divertido. Pues para mí, que es mi primera y única película que he hecho,
para mí se pareció mucho al teatro. Yo hago teatro y supongo que el cine más comercial no se parece tanto al teatro. Y entonces para mí eso fue muy gratificante porque a pesar de sentirme neófita en todo momento, me sentía como en teatro, con gente de teatro. Ana es gente de teatro, Rob es gente de teatro. Entonces como que se sintió algo familiar que me asustó menos. Igual me asustó, pero menos. La parte la más divertida para mí en los dos proyectos ha sido el rodaje y la planeación. Ahí me la paso muy bien, pero ya cuando llego a la edición, a la post, a cómo sacar la película, lo sufro mucho, la verdad. O sea, sí, ya se vuelve un proceso más difícil porque pues, ya estás viendo tu material, ya te estás enfrentando a lo que hiciste mal, a lo que hiciste bien, a lo que de repente dices, no, hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, necesitaba más tiempo. O sea, ya empiezan como todas las... pues todo lo que empiezo ya a verlo, y aparte lo veo una y otra vez, entonces se vuelve ya un proceso más agotador. Pero la parte previa, o sea, el trabajo de mesa, el rodaje, o sea, para mí es la parte más divertida y disfruto mucho el proceso. Entonces, como que eso me he enfocado a decir, voy a disfrutar el proceso y no, o sea, dejar de pensar en el resultado. Para mí el sufrimiento es todo, y la única parte gozosa justo es esta, la de estar allá atrás y viéndolos reír, pero todo lo demás para mí es sufrimiento diario, desde la escritura hasta la actuación, hasta estar con las cuestiones de postproducción, que nos digan que la canción de Mon Laferte vale $10,000, ese tipo de cosas. La verdad es un proceso de mucho sufrimiento. Yo lo más fácil, que creo que todos tenemos ganas de estar, entonces todo el mundo está jalando parejo para llegar a buen puerto. Lo más divertido siempre es trabajar con gente nueva, y lo más difícil es que obviamente si estás supeditado al dinero, a que si la locación, que si esto, que... Para mí, lo más divertido de trabajar en este tipo de proyectos es de los otros, pues. O sea, los otros proyectos más que están supeditados a muchas reglas, muchas veces pierden, pues sí, o sea, que sea más interesante. Entonces, es más interesante trabajar en proyectos que no están supeditados a tantas reglas o tantos enfoques en resultados y así, porque las ideas contenidas en el proyecto son más interesantes, los diálogos son más interesantes, los personajes son diferentes. Siento que tiene una capita como de menos filtro, eso es como que lo que quiero decir, menos, menos filtros. La última pregunta. Están allá hasta adelante. No. ¿Ya? ¿Acabamos? Buenas noches, mi pregunta es para Roberto. ¿En quién te inspiraste para escribir el personaje de Miguel? No conozco a nadie así, o sea, no. Pero supongo que, igual que con Mariano, nunca está bien en lo peor de mí, en lo peor de gente que he conocido a lo largo del camino, en una visión de mí sumamente negativa, en algo que afortunadamente no pasó, pero que pudo haber pasado, y obviamente la inspiración también viene de personajes, de directores y escritores que admiro con mucha pasión, como puede ser
el señor Woody Allen, Todd Solondz, Noah Baumbach, este tipo de escritores que no les molesta y les divierte mucho trabajar con personajes de una psique vergonzosa y sumamente funesta. Básicamente eso. Pues muchísimas gracias. A la salida va a haber cámaras para que puedan decir 2 o 3 palabras rápidas sobre lo que les pareció la película. Sería muy importante para nosotros porque, bueno, como entenderán, la película va a empezar a tener funciones de preestreno y va a tener funciones de preestreno y pues nos gustaría que le dijeran a la gente qué pueden esperar de una pregunta ridículamente fácil, sin spoilear, qué es lo que pasa con el personaje de Ana, pero estaría increíble que pudieran regalarnos 2 o 3 segunditos frente a las cámaras. Y bueno, nos mandaron un pastelito, miren, de una pregunta ridículamente fácil. De hecho aquí está la sillita, miren, aquí para que no saquen de pedo. Y aquí están las imágenes que nos hizo una pintora talentosísima llamada Sara Gandara, con la cual hicimos el cartel alternativo. Y aquí dice, miren, una pregunta ridículamente fácil y vean qué chulada del pastel. Entonces también si quieren pastel, pues bienvenidos para disfrutar. Y de verdad, muchísimas gracias por haber venido. Recuérdanos cuándo estrenas. ¿Cuándo estrena? El 17 de febrero empiezan. Vamos de gira por todo el país con la película Bajo el Brazo, con Gaby y yo vamos a estar haciendo un Q&A. Tenemos 17 Cinemas Capozalco, 19 Querétaro, y después llegamos a San Luis Potosí, Guadalajara, Morelia, León y varias ciudades del país. Porque son funciones de preestreno. A partir de lo que pasa con las funciones, ya la película va a seguir su camino y tomaremos decisiones. Gracias.